Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo en qué momento te acerques a este podcast sobre la estructura que debe tener una historia, un cuento, y que seguramente te va a servir para efectuar el proyecto integrador de este bloque. Yo sé que hay mucha gente que se estará preguntando a estas alturas, ya casi martes, cómo va a ser el proyecto integrador que tiene que entregar este domingo, sobre todo en el sentido de que no sé cuántos de ustedes tengan la experiencia escribiendo, si les gusta leer, pero bueno, aquí trato con esta imagen que estamos viendo en pantalla explicar unos asuntos que a lo mejor todavía no nos han quedado claros y que considero que será necesario que ustedes presten atención para poder llevar a cabo el trabajo de la mejor manera posible. Esto que estamos viendo en pantalla, damas y caballeros, es una estructura que se le conoce como la estructura clásica, vamos a llamarle así, la estructura canónica de los cuentos, de las historias propiamente, ¿no? De los cuentos realmente. Nos dice que hay una estructura lógica. Como ustedes pueden observar en pantalla, nos dice que hay una exposición. Depende, ¿no? También hay otros autores que hablan de un planteamiento, ¿sí? En esta primera parte, exposición o planteamiento, el objetivo que tiene el escritor es sentar las bases sobre las cuales se va a construir la historia. En la exposición o planteamiento, como su nombre lo dice, se va a presentar estos elementos que van a ser fundamentales al momento de construir una historia. ¿De qué elementos estamos hablando? Vamos a pensar primero, se presentan de entrada los cuatro elementos, ¿no? Se presenta el narrador. Ya desde las primeras líneas nosotros podemos identificar qué tipo de narrador eligió el escritor para poder contarnos la historia. El narrador, los personajes, nos empieza a presentar a los personajes. Me parece que esto va a ser muy muy interesante porque empezamos a ver a grandes rasgos cuál es su tipo de psicología, su tipo de personalidad, las motivaciones, un poco acerca de las motivaciones que los hacen actuar, que los hacen pensar, que los hacen sentir, ¿no? Muy importante esto. También se suele presentar, sobre todo en los cuentos más breves, el espacio. Recuerden que hemos hablado acerca de que el espacio, el lugar donde yo ubique a mis personajes tiene que ser significativo en la medida en la que las decisiones que tome el personaje, lo que sienta o lo que piense, pueda ser influido
de alguna manera por el espacio en el que se encuentra. Aunque claro, también hemos dicho que el personaje también es capaz, o podría yo crear un personaje capaz de romper con esta cuestión de los espacios, ¿no? O sea, el espacio ciertamente puede llegar a determinar algún aspecto del personaje, pero también el personaje es capaz de modificar los espacios para sentirse más cómodo, más seguro en ellos. Esto definitivamente depende del tipo de historia que estés planteando en este momento, ¿no? Y bueno, también en la exposición o planteamiento suele darse, y vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante, suele darse que hay algunas pistas que sacan, que ponen los autores dentro de esta sección del cuento, y que son pistas que nos van a ayudar a entender situaciones que van a suceder en las otras tres partes. Efectivamente, acuérdense, y de hecho aquí lo dice, es una estructura lógica. Eso significa que todas las partes del texto tienen que estar interconectadas. No pueden ser independientes porque se perdería la unidad, y al final de cuentas esto haría que se pierda el impacto, ¿sí? El impacto que nuestro cuento puede tener, ¿sale? Desarrollo o nudo. Esta segunda parte, compañeras y compañeros, tiene pues como objetivo, ahí lo tienen, ¿no? El hecho de que esos elementos que se presentaron en la primera parte de exposición o planteamiento empiecen a hilvanarse, empiecen a formar nudos, empiecen a amarrarse, ¿sí? Y esto se lleva a cabo específicamente o principalmente a través de las acciones de los personajes, ¿sí? Decía hace un momento que en la exposición o planteamiento hay como que ciertas claves, ciertas pistas que van a ayudar a entender las otras tres partes del cuento, ¿no? El punto 2, el 3 y el 4. Bueno, pues esas bases, esos fundamentos que aparecen en la primera parte son las que van a presentarse de una manera más amplia. Las consecuencias de lo que se plantea en la parte número 1 van a empezar a ser desarrolladas en la parte número 2. Las acciones de los personajes, la evolución psicológica de los personajes empieza a presentarse en esta sección. La toma de decisiones, acuérdense, esto es fundamental, ¿eh? Mi personaje debe tomar decisiones, ¿sí? Debe tomar decisiones, así sea levantarse de la cama, así sea, no lo sé, aceptar o no una oferta de trabajo, una oferta, una proposición sentimental, no lo sé, depende de tu historia, pero tenemos que ver esa naturaleza racional que tiene el ser humano, o incluso también irracional que puede llegar a tener el ser humano cuando está frente al punto crucial de tomar decisiones. Todo esto lo vamos a encontrar en el desarrollo o nudo. En la parte número 3, damas y caballeros, vamos a tener el llamado clímax. El clímax es definido como la parte más intensa de un relato. Hagamos de cuenta que figurémonos pues que un cuento es como un cuento clásico, pues es como una especie de montaña rusa, ¿sí? Es decir, las emociones evidentemente empiezan desde cero, pero mientras más va avanzando la historia, nosotros podemos encontrar justamente esta sección en la que hay
boom, hay una explosión de intensidad. Uno nota que las acciones se van llevando a cabo de una manera más rápida, o que las decisiones que están tomando los personajes o que tomaron los personajes en el desarrollo empiezan a traer consecuencias, y esas consecuencias desatan en los personajes alguna situación emocional posiblemente, que los esté precipitando a tomar otras decisiones. Entonces, aquí el clímax se define entonces como la parte en la cual las emociones llegan al punto máximo de, de su desarrollo, ¿no? De su evolución a lo largo del texto. Muy importante que ustedes tomen en cuenta esto también, que su historia tenga una parte en la que se observe justamente esta capacidad de generar en los personajes tensión, y que esa tensión se vaya traduciendo en acciones que nos remitan a la última parte del texto, que es el desenlace. Ya desde la propia etimología del nombre de esta parte, desenlace, si un enlace es una unión, el desenlace es la terminación de esa unión. En el cuento clásico, damas y caballeros, en el cuento clásico, el desenlace o final remite casi siempre a un evento sorpresivo, que no únicamente va a sacar de su zona de confort al personaje, sino que también al lector lo mueve de esa estabilidad que pues empezó a construir a partir de la lectura de los otros de las otras tres primeras partes. Entonces el final de un texto, de un cuento clásico, tiene como objetivo el hecho de que esa estabilidad que tiene el lector se rompa, ¿sí? Una estabilidad racional, pero también una estabilidad emocional, y que a partir de ello, a partir de golpear estas dos secciones de la personalidad del lector, empiece a venir un proceso de reflexión. Acuérdense que hemos comentado en muchas ocasiones que la literatura golpea primero la dimensión emocional, y una vez que nos ha dejado vulnerables en ese aspecto de nuestro ser, empieza a promover, empieza a fomentar en nosotros un cambio de perspectiva con respecto a algo, ¿no? La literatura ciertamente es un ejercicio lúdico, ¿sí? Pero también necesita este componente de reflexión por parte de los lectores, o por lo menos esta era la idea de la literatura, de los textos, perdón, de esta época clásica. Estamos hablando de que el cuento se consolida como género a finales del siglo XVIII, los años 1700, y en el siglo XIX. A finales del siglo XIX nos vamos a encontrar con Oscar Wilde, por ejemplo, que muchos de sus cuentos siguen esta estructura. De hecho, creo que no con todos los grupos, pero ya leímos El Ruiseñor y la Rosa, ¿sí? O si no, léanlo, porque les va a dar una idea muy clara acerca de cómo el final o sea, me va a dar idea de los 4 puntos, pero cómo el desenlace o final me encamina a mí como lector a una reflexión en torno
a un valor supremo, a un valor, a un sentimiento que es muy importante para la cultura occidental, que es el amor. También por allá hay otro texto genial, igual que he leído con algunos de ustedes, con otros no. Si no, léanlo, por favor, acérquense a ese cuento, que es El Hijo, así se llama el cuento, El Hijo, y el autor es Horacio Quiroga, otro de los genios, otro de los genios de la escritura latinoamericana de principios del siglo XX. Compañeras, compañeros, acérquense a la literatura de el señor Horacio Quiroga, sobre todo si en esta generación hay personas que gustan de escribir, ¿sí? Les late todo ese rollo. Me parece que aprenderían muchísimo de narrativa si empiezan a acercarse con este tipo de escritores. Esta es la idea general, ¿sí? Claro, alguien podría decir, oiga, ok, me gusta todo esto que está aquí, 1, 2, 3, 4, bien ordenado, pero maestro, una pregunta, ¿no hay manera de comenzar un cuento que sea diferente a esta? Evidentemente sí. Hay autores que van a empezar con el final del texto, o sea, lo que cronológicamente tendría que ir al final de la historia. Porque aquí hay que entender algo. Hay un tiempo, hay un tiempo lógico, hay un tiempo cronológico, digamos, en las acciones que se llevan a cabo en un cuento, pero también hay un tiempo del discurso o tiempo de la diégesis. Me explico. Yo puedo empezar un cuento con el final, es decir, lo que cronológicamente sería lo último que hiciera el personaje. Hagan de cuenta que tengo por allá a un personaje que roba un banco. Yo puedo empezar el cuento con lo que cronológicamente sería el final, es decir, cuando él está contando el botín que obtuvo y que está pensando en qué va a hacer con ese dinero, ¿sí? Hagan de cuenta que ahí termina, que esa es cronológicamente esa es la última acción en una secuencia lógica. Sin embargo, yo te acabo de decir que empecé mi cuento con esa escena. ¿Estoy loco por hacerlo? No. Posiblemente lo que a mí me interesa subrayar en este cuento acerca de un ladrón que roba un banco no es tanto el final cronológico, es decir, que se sale con la suya a este tipo, sino a lo mejor mi idea es plantear qué es lo que llevó a este personaje a cometer ese crimen. Haz de cuenta que en la segunda parte, pues en la parte del desarrollo o nudo, empiezo a describir la forma en la que este personaje irrumpe en el banco y pues obviamente asalta y se lleva el dinero, y en la última parte de mi cuento lo que yo voy a narrar es el motivo por el cual el personaje cometió ese delito. Hagan de cuenta que su hijo estaba muy enfermo, que las cuentas y los pagos se multiplicaban y eso le produjo un crasheo impresionante a nuestro personaje y decide romper la ley para conseguir dinero y a partir de eso pueda pagar las deudas que están surgiendo debido a la mala salud de su hijo. Entonces yo puedo hacerlo de esa manera. Yo fácilmente pudiera haber empezado así. Primero hablar acerca
del contexto del personaje, luego cómo asalta el banco y luego cómo disfruta del botín, ¿no? Y pensando qué es lo que va a hacer con él. Sin embargo, yo decidí no seguir una secuencia cronológica, pues, sino una secuencia que rompe con esa unidad cronológica, porque a mí me interesa subrayar en el final los motivos que derivaron en esa conducta del personaje. Entonces, claro, yo pude también haber empezado con el desarrollo de la nada empieza la historia hablando acerca de que hay un ladrón asaltando. Posteriormente podría presentar la exposición o planteamiento, hablar acerca de que su hijo estaba grave y que por eso decidió hacer eso. Y en la última parte, pues puedo poner lo que correspondería cronológicamente al final, que sería el hecho de que está disfrutando el dinero y cómo está ayudando a su hijo para salir adelante de este problema de salud. Entonces, yo puedo jugar con la estructura cronológica, incluso lógica de un texto, si considero que ese juego me va a permitir plasmar de mejor manera lo que yo intento, ¿sí? Por eso, de verdad, cuando saquen tiempo para hacer este proyecto, no de la nada se sienten frente a la computadora y vean qué sale. Porque yo me voy a dar cuenta, ¿sí? Me voy a dar cuenta de que no hay un análisis, de que no hay un plan de trabajo. Para escribir una historia, primero tengo que hacer un esqueleto de ella. Así como la casa tiene una estructura que la sostiene, una historia, un cuento, como lo que ustedes van a hacer para este bloque, sigue esas mismas características, ¿sí? Sigue esta idea de que yo necesito un plan de trabajo. Es más, hay escritores que empiezan primero hablando por el fin, o sea, que en este en este plan de trabajo, primero escriben el final y a partir del final empiezan a trazar la historia que ya traen en la cabeza. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Yo tengo que saber desde el momento en el que me siento en mi computadora hacia dónde tiene que ir la historia. Aquí se les facilita un poco en el sentido de que hay una historia previa, hay una historia que ya existe y a partir de ella ustedes van a construir otra. Entonces, eso posiblemente les facilite el hecho de pensar acerca de qué es lo que va a hablar su texto. ¿Estamos?